Somos estudiantes del Politécnico Padre Joaquín Rosselló de la materia Historia Dominicana impartida por la maestra Rosani Suriel. Y en este video estaremos tratando algunas manifestaciones en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Antes de comenzar con el tema central de este video, debemos de conocer quién fue Rafael Leónidas Trujillo. Rafael Leónidas Trujillo Molina fue un militar y político dominicano que gobernó la República durante varias épocas. Nació el 24 de octubre de 1891 en San Cristóbal y sus padres fueron José Trujillo Valdés y su madre Altagracia Julia Molina. Trujillo accedió al poder en 1930 mediante un golpe de Estado y estableció una dictadura que duró hasta su asesinato en 1961. Durante su gobierno, Trujillo mantuvo un control absoluto del país, suprimiendo cualquier forma de oposición y censurando a la prensa. Su mandato estuvo marcado por la represión política, la corrupción y la violación de los derechos humanos. Trujillo utilizó la violencia y el terror como herramienta para mantenerse en el poder, promoviendo una imagen de líder fuerte y apoyándose en grupos paramilitares y una red de informantes. Debido a la inconformidad con el gobierno de Trujillo, Juan Bosch, Pedro Mir y Juancito Rodríguez se organizaron con más dominicanos para conspirar contra Trujillo. En el año 1947, el exilio antitrujillista en Cuba entrenó a 1.600 hombres de varias nacionalidades, aparte de dominicanos y cubanos, para desembarcar en República Dominicana y derrocar la tiranía. Entre ellos, los expedicionarios estuvieron Juancito Rodríguez, Juan Isidro Jiménez Grullón, Pedro Mir, Juan Bosch, Fidel Castro y Mauricio Báez. El 22 de julio de 1947, Trujillo se enteró de los planes de invasión contra él desde territorio cubano e inició una serie de protestas por la vía diplomática contra el gobierno de Cuba. Semanas después, ante la inminente salida de los expedicionarios, Trujillo declaró: "Desde que el primer invasor pise tierra dominicana, comenzaremos a bombardear la ciudad de Habana". Expedición de Luperón. La revancha de Cayo Confites. Luego de este intento, localmente se empezó a organizar un frente interno para que la próxima vez la expedición resulte. Y 2 años más tarde, en 1949, un grupo de 15 revolucionarios antitrujillistas dominicanos desembarcaron en la bahía de Luperón con el objetivo de iniciar la lucha contra el régimen. Pero por distintas situaciones se dificulta la comunicación entre los expedicionarios y el frente interno y la operación fracasa. A pesar de los intentos fallidos, la resistencia no se amedrentó. Organizaciones del exilio antitrujillista dominicano en Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela contribuyeron al movimiento de liberación dominicana. Organizaron una expedición armada que desembarcó por vía aérea en Constanza el 14 de junio de 1959, bajo el mando del comandante Enrique Jiménez Moya, y el día 20 por vía marítima por Maimón y Estero Hondo, bajo el mando de José Horacio Rodríguez y José Antonio Campos. Pero el ejército de la dictadura era muy superior en hombres y armamentos, así que el combate fue muy desigual, así que muchos cayeron y otros fueron torturados. Nosotros somos los estudiantes de sexto SGB y hoy nos encontramos en el monumento del movimiento del 14 de julio. En enero de 1960 se creó el movimiento 14 de junio en honor a los expedicionarios de 1959, liderado por Manolo Tavares Justo. Los espías de Trujillo, llamados por el pueblo calieses, descubrieron el movimiento clandestino y así comenzaron los apresamientos y las torturas. Santiago. En enero de 1960, un grupo de jóvenes se reunieron en una de las casas de uno de ellos, llamado Wenceslao Guillén, e imprimieron unos panfletos que decían: "Viva la revolución, abajo el tirano, libertad o muerte", y por el otro lado decía, con perdón de la expresión, "Trujillo es una mierda".
Eran 27 jóvenes y casi todos fueron asesinados y torturados a finales de enero de 1960. El ajusticiamiento de Trujillo. El 30 de mayo de 1961, cuando Trujillo se dirigía a su casa en San Cristóbal, fue sorprendido por un grupo de hombres, los cuales fueron Antonio Inver, Salvador Estrella, Roberto Pastoriza, Juan Tomás Díaz, Miguel Ángel Díaz, entre otros. Estos asesinaron al dictador y así culminaron con el periodo de la historia llamado la Era de Trujillo. Mataron al chivo en la carretera, mataron al chivo en la carretera. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron al chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad. Entonces, fíjense, mi padre en el 1932 por primera vez cayó preso en la Era de Trujillo, porque él había ayudado a su familia, que eran los Sánchez Félix, a salir de nuestro país. Él los había ayudado trabajando él en la Pan American, que fue su primer trabajo. Luego, él tuvo 2 años preso, mi padre. Yo no había nacido en ese tiempo. Entonces, posterior a eso, a muchas personas abogaron por mi padre y hicieron que mi padre fuera nombrado el primer secretario de la Liga Municipal. Fue mi padre, porque le dijeron a Trujillo que mi padre no era un traidor y empezaron a defenderlo y no sé qué, no sé cuánto. Eso es lo que tengo entendido. Luego mi padre estuvo en tuvo la primera agencia de viaje de nuestro país, tuvo mi padre. También mi padre trabajó en la petrolera, que voy a mostrarle la placa de reconocimiento póstumo que se le entregó a mi padre, no me entregaron a mí por mi padre, Felucho Jiménez, en el gobierno del PLD, porque él fue de los que firmó con cuando vino la Shell, trabajando él en la petrolera. Pero en los años 55 había una situación, fíjese, que le ponían lo que llamaban foro público. Publicaban algo sobre una persona que le dijeron que mi padre, en ese periódico decía que mi padre era un traidor, que mi padre había sacado a su familia de este país y una serie de cosas sobre él, y eso hizo que en el 55 mi padre cayera preso, nueva vez, por la misma situación que como traidor. Entonces, lo condenaron a 1 año, pero el fiscal que estaba en ese momento le dijo a mis hermanas, se llamaba José Ángel Savillón, el fiscal, que habían llamado de Palacio y que había que condenarlo a 2 años, a mi padre. Bueno, entonces lo condenaron a 2 años. Es en el año 57 donde mi padre, hasta del 55 al 57, estuvo preso. Esa situación provocó, la del 55, que una de mis hermanas, que estudiaba Derecho, se enfermó de los nervios y cerraba las puertas de la casa con el temor de que vinieran los calices. Entonces hubo que llevarla a uno de los psiquiatras más famosos que había en aquella época, que era el doctor Sablín. Para ella, yo era que le leía, siendo una muchachita, yo le leía a ella sus libros de derecho y ella se ganó la inscripción en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, leyéndole yo, a pesar de la crisis de ella. Y fíjense la maldad de la gente, que un señor de por mi casa, mi hermana decía que quería ir donde Trujillo para pedirle que soltaran a su papá. Y tú sabes lo que hizo ese señor. Mi hermana se escapó de mi casa y ese señor la montó en su vehículo. Y si mi mamá y mi hermana mayor se pusieron a gritar y los vecinos lo detuvieron a una esquina al hombre que llevaba a mi hermana dentro del vehículo.
En todas las casas en aquel tiempo había que tener un letrero que dijera que Trujillo era el símbolo nacional.